De la reunión del expresidente Álvaro Uribe con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, pues son pocas las cosas que se puedan contar en materia de acuerdos. El Centro Democrático hizo en la mañana de este jueves 23 de noviembre una rueda de prensa para contarles a todos los colombianos las quejas que se le presentaron al presidente Petro. Uribe presentó una dinámica exposición en donde se contó todo lo que está en desacuerdo por parte del Centro Democrático. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún tipo de acuerdo, que esta colectividad seguirá rechazando esta reforma a la salud y pidiendo que se retire este trámite legislativo. El gobierno, entre tanto, ha dicho que va a continuar con la reforma, con ese trámite en la plenaria de la Cámara que está pendiente para segundo debate. Uribe argumenta que no se tuvo un diálogo, que se tuvo fue un debate, que fue respetuoso, pero que sencillamente esta reforma es nociva para todos los colombianos y que podría poner en aprietos a toda la ciudadanía si se llega a aprobar el articulado del gobierno nacional. Estos son los argumentos de Uribe. Para mí, uno tiene que debatir en todos los escenarios y no puede cambiar de discurso. Tiene que tener el mismo discurso ante el presidente de la República, que tiene una manera antagónica de pensar frente a nosotros, y el mismo discurso ante los compañeros que pensamos de la misma manera. Por eso lo de anoche no fue un diálogo o dos discursos, lo de anoche fue un debate dinámico, importante y franco. Ojalá haya dejado reflexiones. Si tú me preguntas, todo debate, cuando se le presta atención y se prepara bien, debería dejar reflexiones. Por ejemplo, van a quebrar el sistema de salud. Entonces nosotros dijimos, resuelvan ese problema. Pregúntenle ya a una entidad seria, independiente, cuál debe ser el ajuste de la UPC, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos, hemos expuesto por qué que esta reforma es inconveniente. Hemos dado los argumentos en el Congreso, hemos dado los argumentos en medios, en foros, en redes y vamos a seguir dándolos. Pero eso no significa que vayamos a ser los tontos útiles del gobierno nacional. ¿Y eso en qué se traduce? Que si el gobierno no es capaz de garantizar que su coalición haga el quórum, nosotros desde el Centro Democrático no lo vamos a hacer. A mí toda discusión me parece importante. Si hubiera sido por mí, a pesar de que tengo 71 años, 142, 71 de día y 71 de noche, allá estaría discutiendo. A mí me parece muy importante sobre este tema esencial del país, la discusión permanente. No, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a seguir dando el debate. De hecho, consideramos que hay irregularidades en la última votación de la sesión del miércoles pasado, donde se cerró la votación. No quisieron leer los resultados y el ministro en medios de comunicación salió a decir que le habían faltado 2 votos. Ahí nosotros sentimos que esos artículos se pueden haber hundido. Lo que decimos es, vamos a seguir dando el debate como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos de cara al presidente de la República, pero si el gobierno no tiene la posibilidad de garantizar el quórum con sus bancadas, nosotros no les vamos a garantizar eso porque consideramos que es una reforma inconveniente. El Centro Democrático no va a ser el tonto útil del gobierno nacional en la aprobación de esta reforma. Yo diría debate franco en buen lenguaje. Ustedes me preguntan si había aprobado, ojalá no se apruebe. Miren, hay grupos gremiales, científicos, etcétera, que discrepan de nosotros, pero también discrepan de la reforma y han pedido que la retiren y que se construya uno por consenso. O sea que aquí hay muchas voces, diferentes entre ellas, que discrepan de la reforma. Yo creo que eso se debería atender. Y la actitud del partido no va a cambiar. Nosotros desbarataremos quórum cuando podamos romper el quórum y votaremos no cuando haya que votar. Por ejemplo, yo escucho a la Academia Colombiana de Medicina. Ellos no tienen total identificación con nosotros, tienen diferencias, pero tienen unas diferencias de fondo con la reforma. El gobierno debería entender eso. Yo escucho a algunas personas del Partido Verde, de Cambio Radical, del Partido Conservador, a la doctora Julia Miranda del Nuevo Liberalismo. Tienen objeciones, seguramente no identificaciones con nosotros, pero objeciones muy serias a la reforma. Yo creo que todo eso hay que atenderlo.
Así es, esa va a ser otra de los cuestionamientos que vamos a hacer el día de hoy. El gobierno, o mejor dicho, el presidente de la Cámara ha insistido en que cuando se le tiene que dar continuidad, o no, mejor dicho, no se agota el orden del día de una determinada sesión, en la sesión inmediatamente siguiente debería dársele continuidad a ese orden del día. Obviamente ese va a ser otro argumento de debate porque consideramos que hoy no se debe debatir la reforma. Y una última cosa, presidente. Hemos visto, a propósito de lo que decía el presidente Uribe, que las preocupaciones no son solamente del Centro Democrático. Nosotros por eso invitamos a un representante de Pacientes Colombia, que es el doctor Gustavo Campillo, invitamos a un experto en sistemas de salud, que es Andrés Vecino, que no son del Centro Democrático, son independientes a nosotros y tienen grandes preocupaciones. Pero decimos esto porque también invitamos a otros miembros del Congreso que han manifestado preocupaciones. No quisieron aceptar la invitación, pero le hicieron una solicitud expresa. 12 representantes a la Cámara, de distintos partidos, incluso algunos cercanos al Gobierno Nacional, para que los atienda. Entonces nosotros también consideramos que deben recibir ese espacio de parte. La oposición a la reforma no es exclusiva del Centro Democrático. Es de muchos colombianos de diferentes partidos, independientes, de asociaciones gremiales, científicas, etc. Todo eso debería llevar al gobierno a repensar el tema. Muchas personas creen, no, entonces, como ya no es Uribe, entonces es mansitico, no va a decir lo que hay que decir. No. Uno tiene que hablar con claridad de todos los argumentos y yo creo que la mejor contribución a la democracia es hacerlo en buen lenguaje, franqueza pero buen lenguaje, reconocer antagonismos sin ofensas, sin agresiones. Yo creo que el gobierno no se sintió agredido por nosotros y nosotros tenemos que decir que el gobierno adelantó anoche ese debate con nosotros en un nivel de total respeto. Yo creo que el presidente y sobre todo los ministros decían que el problema de los hospitales públicos era que las EPS no les pagaban. Y después de oírnos y de insistir, terminaron concluyendo y reconociendo el gran problema de corrupción y clientelismo de los hospitales públicos. Y creo que también es muy importante decir que nosotros no nos hemos opuesto jamás a la salud preventiva. Hay que recordar que la UPC colombiana tiene un porcentaje para salud preventiva, lo que pasa es que no lo han subido. Para hacer más salud preventiva usted lo que necesita es disponer recursos. Entonces el gobierno tiene que modificar los presupuestos, no gastar tanto en burocracia y más bien gastar en salud preventiva. Como el presidente Petro manifestó a través de su cuenta en Twitter que supuestamente se había llegado a 3 acuerdos con el Centro Democrático, pues esta colectividad señaló que esos temas de los que habla el presidente Petro se pueden tramitar sin necesidad de una reforma a la salud y que incluso muchos colombianos pueden estar de acuerdo, por ejemplo, en acabar la politiquería en la salud. Eso es un asunto que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la República y que sencillamente depende del gobierno de turno. De esta manera, este jueves habrá un nuevo debate en la plenaria de la Cámara y se conocerá si esta iniciativa continúa avanzando. Han sido aprobados un poco más de 80 artículos, quedan unos 55 por aprobar y por esa razón habrá que esperar qué es lo que pasa. Lo cierto es que ya en 2023 pues no habrá reforma a la salud. Si se aprueba este segundo debate, hasta el año siguiente, en 2024, continuará su trámite en el Senado de la República, donde deberá superar 2 debates más.